Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la clase. Les hemos esperado 7 minutos a los compañeros para que se conecten. Así que vamos a empezar. No sé si tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos visto previamente, alguna inquietud con la tarea, bueno, el test que tienen para esta semana. Vi que algunos compañeros ya habían resuelto, tuvieron inconvenientes y se les cerró la prueba. Tienen que rendir la prueba con el nuevo programa que les vigila la realización de la prueba. Entonces, si el programa detecta alguna irregularidad, le saca automáticamente de la prueba. Es por eso que tienen muchos compañeros bajas notas o incluso tienen C. Les recomiendo antes de rendir la prueba, cierren todas las pestañas del navegador y también cierren todos los documentos que tengan abiertos, ya sean PowerPoint, eh, Word, cualquier otro documento o programa que esté abierto dentro del computador para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Si desean, no sé, les puedo ampliar un poco más de tiempo para que ustedes puedan rendir el examen, tengan la prueba, perdón, puedan rendir un poco, tengan un poco más de tiempo. Entonces, eso me confirman, chicos, aunque yo ya revisé, que tengo siquiera en el caso de ustedes, tengo como 5 chicos que ya rindieron la prueba. También informarles que las tareas hasta la semana número 11 ya están calificadas, nos quedaría solo pendiente esta semana, que es el test que está pendiente para la semana número 12. Así que revisen, por favor, chicos, cualquier inquietud me hacen saber y les puedo revisar dentro de la plataforma. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto? Tema de notas, principalmente del test de esta semana. ¿Alguna inquietud? Una duda, buenas tardes, abogada. ¿Cuánto tiempo tiene el test? Porque ya mismo lo iba a hacer, pero ¿cuánto tiempo tiene de pronto para ver si nos ayuda aumentando el tiempo? Tiene 10 minutos. Son 10 preguntas, 10 minutos. De pronto le puedo aumentar un poquito más, por favor. Claro, ahorita les amplío el tiempo para que sean 15 minutos. Ya voy a revisar dentro de la plataforma para que puedan rendir ya en este momento mismo. Gracias. Ya está habilitado, chicos. 15 minutos para que puedan rendir la prueba. Son 10 preguntas. Voy a revisar. Sí, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas que ya han rendido la prueba y relativamente están bien. Tienen calificaciones de 8, 9 y 10. Entonces espero que les siga yendo muy bien en esta tarea que tenemos para esta semana y cualquier situación que se les presente, por favor me hacen saber para yo poderles abrir o ampliar el tiempo de la plataforma o eliminarles el intento. Pero recuerden que este programa les saca automáticamente del test si es que ustedes realizan algún acto irregular que detecte de esta forma la plataforma. Entonces, si empiezan a abrir otra pestaña, automáticamente el programa les cierra. Eso, chicos, entonces con esto nosotros ya vamos a saber cómo se lleva este programa para que puedan rendir en el examen parcial. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Profe, disculpe, con respecto a los que ya hemos dado el test, ¿no habrá problema si le modifica algo? No hay ningún inconveniente. Ya están las notas de ustedes y no hay problema. Ok, gracias. Bueno, chicos, el tema de esta semana está relacionado con
la aplicación y la interpretación del derecho. Entonces, la aplicación del derecho va a depender de cada caso, ¿no? Es cómo nosotros aplicamos la norma jurídica, que pueden existir muchas normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico, cómo nosotros aplicamos para ciertos casos concretos. Entonces, siempre, como habíamos visto, el derecho responde a necesidades sociales. En este caso, vamos nosotros a aplicar la norma o las normas a un caso concreto, a un hecho de nuestra vida cotidiana. En este sentido, existen diferentes pasos o diferentes em, fases de la interpretación del derecho, ¿no? De la aplicación, perdón. Entonces tenemos primero, va a suceder los hechos. Primero vamos a tener un hecho que puede suscitarse de cualquier forma en nuestra vida cotidiana o de un tercero. Luego tenemos la identificación de la norma, es decir, en base a ese hecho nosotros podemos buscar en el ordenamiento jurídico, ya sea en la Constitución, en diferentes normas, en diferentes leyes, si es que ese hecho puede ser solucionado a través de una norma o a través de esta norma se puede exigir el cumplimiento de un derecho o el cumplimiento de una sanción. Entonces nos podemos nosotros a ubicar, ya sea en el área civil, en el área penal, en el área laboral, en el área administrativa, donde nosotros a través de estas normas podemos solucionar un conflicto, nuestro hecho, nuestra circunstancia que se nos ha presentado. Luego de esto debemos realizar esta conexión o esta subsumpción de la norma o del hecho en la norma. Entonces, subsumir la norma al hecho es muy importante. ¿A través de qué? De este nexo causal. Entonces, nosotros vamos a poder conectar los hechos que tenemos con la norma que se ha entregado o hemos identificado. Posterior a esta conexión, a subsumir los hechos con la norma, nosotros podemos encontrar o vamos a tener una solución y es la interpretación que le vamos a dar, es decir, la posible solución en base a la aplicación de esa norma. Son diferentes pasos que nosotros siempre vamos a aplicar cuando nosotros queremos aplicar una norma o una ley a un hecho. En el ejercicio de su profesión van a tener mucho vínculo con el derecho penal. Entonces pueden existir muchos delitos o un catálogo de delitos que puedan parecerse o sean muy similares entre ellos. No tenemos el robo, el hurto, la usurpación. Son muy similares, tienen ciertas características similares, sin embargo, al momento ya de analizarlas de forma profunda, de forma ya más específica, más detallada, podemos evidenciar que sí existen diferencias. Por ejemplo, en el robo se utiliza la fuerza, en el hurto no. Entonces, en base a los hechos que se nos suscitan diariamente, podemos encajar estos hechos a una norma. Entonces, si existió violencia para sustraer algo, es un robo. Si no existió violencia, es un hurto. Entonces, ahí vamos encajando el hecho a la norma. Posterior a ello, realizamos esta conexión, este nexo causal o subsumir la norma con el hecho y poder vincular que frente a estos hechos, la norma dice esto y tendrá como sanción esto y se podrá exigir esto. Entonces, vamos a encajar la norma con los hechos para llegar a una conclusión. Nosotros podemos llegar a una conclusión previa y también tenemos esa capacidad o la facultad de solicitar al juez o al administrador de justicia que pueda tomar la decisión en relación a esa norma. Por ello, siempre vamos a encontrar que siempre se hace referencia a una norma en frente a los hechos, ¿no? O el artículo 66 de la Constitución, el artículo 12 del Código Civil, el artículo 41 del COIP. Entonces, siempre vamos a relacionar los hechos con una norma jurídica, con una o con varias. Cuando nos referimos a la protección de los derechos, vamos a relacionarlo con la Constitución. Entonces, siempre vamos a basar desde ahí, no vamos a partir desde la Constitución de esta protección de derechos. Entonces, podríamos hablar del artículo 66, del artículo 11 de la Constitución, para posterior ya pasarnos en el caso concreto y remitirnos ya sea al Código Civil, el Código Penal, dependiendo de cada una de las circunstancias de los hechos. Entonces, a eso se refiere la aplicación del derecho. Y la aplicación del derecho va a ser de acuerdo a estas fases, ¿no? A estas fases que tenemos, a estos parámetros que hay que cumplir para que el derecho sea aplicado.
¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la aplicación del derecho? Bueno, vamos a ir a la interpretación. ¿Qué consideran ustedes que es la interpretación del derecho? Cuéntenme, chicos. ¿A qué se refiere la interpretación del derecho? ¿Qué creen ustedes que es interpretar el derecho? Ya vimos que es la aplicación. Ahora, ¿qué será la interpretación? ¿Estará conectada la interpretación con la aplicación? Mm, Yo creo que sí, ya que como la palabra interpretación dice, es cómo, o sea, cómo se entiende las normas jurídicas y después de entenderlo de manera clara, ahí sí poder aplicar depende a la situación. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? O sea, en cuestión es, o sea, aclarar, como descubrir, atribuir lo que son sentidos en disposiciones jurídicas. Muy bien, gracias. Stephanie, ¿alguien más? ¿A qué creen que se refiere la interpretación del derecho? Dígame, Alison. Ya, profe, más se refiere como a la relación que se tiene de respecto. Alison, no le logramos escuchar. Repítanos, por favor. Eso, pero creo que se le fue el internet a Alison. Dayana, dígame. También podemos decir que es el proceso mediante el cual se busca determinar el sentido y el alcance en las normas jurídicas para así poder aplicarlas en casos concretos. Muy bien, Dayana, muchas gracias. La interpretación va a ir de acuerdo a lo que, bueno, está en base a diferentes métodos de interpretación y estos métodos de interpretación responden a muchas formas. Responden incluso a la materia, responden al ordenamiento jurídico, incluso a la misma ley o norma que estamos invocando. Muchos de los códigos de las leyes nos manifiestan qué tipo de interpretación debemos utilizar y también depende del ordenamiento jurídico. Entonces, en base a esto, vamos a ver que existen muchos tipos de interpretación, muchos métodos de interpretación. Tenemos el método literal. Este, como su nombre lo indica, va a tener una interpretación puntual, es decir, se va a interpretar de forma específica a lo que denomina la ley, lo que está escrito dentro del texto o la norma redactada. Entonces, no podemos irnos más allá de lo que está realmente escrito. Un ejemplo de esto es el derecho penal, pues nosotros no podemos atribuirle características adicionales a cada uno de los delitos que forman parte del catálogo de delitos. Si nos dice que sustraer un bien que es de una tercera persona es considerado como un robo o que a través del mismo se realiza una actividad de violencia, entonces es considerado como un robo, entonces nosotros no podemos extenderlos más allá de las características específicas que nos dan para cada uno de los delitos. Entonces, esta interpretación va a ser literal o gramática, porque se aplica conforme cada una de las palabras que denomina el artículo y en sí la ley o el código. La interpretación sistemática, esta se refiere a una interpretación general del contexto, es decir, la interpretación va a ser mucho más general y va a ir orientada al ordenamiento jurídico.
Principalmente esta interpretación la encontramos en el texto constitucional, en la Constitución, cuando nosotros nos referimos que la Constitución es garantista de derechos y por lo tanto debe ser interpretada de forma general, es decir, que se apliquen todos los derechos que están descritos en la Constitución para el caso específico. Entonces, hablamos de una interpretación sistemática, una interpretación en conjunto en donde no se puede interpretar de forma individual, sino más bien en conjunto todos los artículos o todos los derechos que consagran cada uno de estos textos, ya sean jurídicos o, como el caso de la Constitución, un texto constitucional. La interpretación teológica o la denominada también interpretación finalista, esta es una interpretación que considera el propósito de la ley, el fin, para qué fin fue emanada la ley, con qué objeto fue promulgada. Entonces se ve esta finalidad, ¿no? Entonces más va de el fondo. Cada una de las leyes, de las normas, tienen un trasfondo, también un trasfondo de un contexto social, de poder ser aplicado en un contexto social específico, satisfacer una necesidad social. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el que fue creada una determinada norma? Esta finalidad, esta forma ideológica. Entonces, a esto se refiere la interpretación teológica o finalista. ¿Por qué? Porque se va a aplicar conforme al objetivo por el que se promulgó una denominada ley o código o norma. También tenemos la interpretación histórica. Esta interpretación histórica es muy debatida en la actualidad, ¿no? Y hace referencia a la intervención de los legisladores o lo que nosotros conocemos dentro de nuestro medio como asambleístas. Entonces se realiza una interpretación haciendo referencia a textos o leyes que ya no están en vigencia, pero han sido históricos. Entonces nosotros podemos ver o podemos tener como base ciertas leyes, ciertos códigos que anteriormente podían organizar o podían establecer las formas de control de una determinada materia y que actualmente nosotros podemos servirnos de base para poder eh, emanar o emitir una norma o una ley. Tenemos también la interpretación sociológica. Como dijimos en un principio, el derecho tiene esta finalidad de mantener el equilibrio social, entonces va a satisfacer necesidades sociales. La sociología como ciencia lo que estudia es el comportamiento social. Entonces, esta interpretación social va a responder a los cambios sociales, a cómo se aplica la norma conforme a cada caso específico y principalmente a satisfacer estas necesidades de cada grupo social. Entonces, es muy importante cómo cada uno de los tipos de interpretación responde a un objetivo específico, ya sea el histórico, el sociológico, el finalista, el sistemático o aquel que es literal conforme al texto que se está invocando. Otros tipos de interpretación también son los tipos de interpretación auténtica. La interpretación auténtica la realiza el propio legislador, es decir, cada uno de los asambleístas conforme a la ley que se está emanando, que se está realizando. También tenemos la interpretación judicial. Quien realiza la interpretación judicial está a cargo de los administradores de justicia, de quienes sean jueces o sean autoridades administrativas. Entonces, ellos realizan una interpretación judicial. La interpretación doctrinaria, esta la realizan los estudiosos o quienes nos han dado sus diferentes apreciaciones sobre un tema en específico dentro del campo jurídico, una institución jurídica. Entonces nosotros podemos referirnos a que, por ejemplo, Hans Kelsen dice que la pirámide para poder organizar un ordenamiento jurídico de manera más comprensible, debemos hacerlo a través de una pirámide en donde en la cúspide tendremos a la Constitución. Entonces, eso dice Hans Kelsen. Entonces, esto se refiere a la doctrina, ¿no? Lo que cualquier doctrinario, cualquier jurista, cualquier profesional en el área emita un comentario en base a un tema en específico o una institución jurídica. Entonces, esta interpretación doctrinaria está relacionada a estos argumentos que nos han entregado diferentes profesionales sobre un tema. Entonces nosotros nos vamos a basar en lo que ellos nos han definido para poder realizar una interpretación más específica dentro de un tema.
La interpretación y la aplicación del derecho, como les preguntaba en un principio, va siempre a ir de la mano, ¿no? Para aplicar el derecho, primero vamos a tener que interpretarlo. Entonces, nosotros entender el derecho, poder interpretarlo y entenderlo, permite que podamos encontrar esa norma específica que sea aplicable para, en este caso, resolver un caso concreto o los hechos a los que les había hablado en un principio. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto social, nos sucede algún acontecimiento, vamos a identificar una norma. Entonces, encontramos, qué sé yo, dentro del derecho penal, una sanción para un robo. Entonces, nosotros vamos a leer, entonces vamos a aplicar técnicas o métodos de interpretación y nos dice que la interpretación en el derecho penal es literal, entonces no nos podemos ir más allá de lo que denomina la ley. Entonces vamos a analizar y decimos, sí, encaja este artículo para los hechos que a mí me sucedieron o no encaja porque no se está cumpliendo esto, me falta la violencia, por ejemplo, en el robo. Entonces, si no hay violencia, no es robo, sino más bien se convierte en un hurto. Entonces, nosotros vamos realizando esta lectura y a través de nuestro análisis vamos realizando una interpretación. En el caso del derecho penal, les vuelvo a repetir, es una interpretación literal, pero también cuando nosotros queramos exigir que se nos repare o que se nos devuelva el objeto que ha sido sustraído, vamos a hacer referencia al texto constitucional. Entonces, el texto constitucional nos garantiza la protección a nuestros bienes de propiedad privada, nos garantiza el derecho a la igualdad, nos garantiza el derecho al acceso a la justicia. Entonces, también vamos a proponer estos artículos y vamos a basarnos en ello para poder exigir y hacer el cumplimiento de una obligación o exigir también el cumplimiento de un derecho. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Respecto a la interpretación, a los métodos de interpretación del derecho y también a la aplicación del derecho dentro de cada caso concreto. ¿Alguna pregunta? Vamos a realizar una actividad cortita, chicos. Vamos, ¿cuántas personas estamos? Vamos a hacer de 3 personas cada grupo, vamos a hacer 6 grupos. Entonces, como están de un solo curso, vamos a hacerlo de forma aleatoria y vamos a encontrar un ejemplo, ¿no? Vamos a narrar los hechos. Después de narrar esos hechos, vamos a encontrar dentro de todo el ordenamiento jurídico qué artículo aplica para poder resolver estos hechos. Y finalmente, vamos a, mejor dicho, luego de identificar la norma, vamos a hacer este nexo, esta subsunción de la norma con los hechos. Entonces, se puede aplicar esta norma porque responde a tales hechos, a esto, 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 esto. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión que nos dice la norma, tendrá pena privativa de libertad una persona que robe, no tendrá, cuál va a ser las agravantes, que nos dice en sí el COIP, la Constitución, y así vamos a encontrar una solución. Con eso vamos a comprender un poco más acerca de la aplicación del derecho y también la interpretación a través de identificar cuál norma responde a este conflicto social o a esta controversia social que nosotros estamos describiendo. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la tarea que vamos a realizar? ¿Quedó claro? Solo es de un caso, ¿verdad? Sí, un solo caso. Ya, listo, abogada, gracias. Ahorita les abro las salas para que se unan, son de forma aleatoria. Cualquier duda me quedo aquí pendiente para poder responderles. ¿Ya, chicos? Tenemos 15 minutitos, 14:45 regresamos, ¿ya? Profe, disculpe, no se me asigna ningún grupo todavía.
apellido es usted? Ya está en la sala número 4. No me carga para unirme. Ahí, ahí, revísele, por favor, No solo me sale salas de grupo, pero no me carga. porque ya está ahí dentro de la... Puede salir y volver a ingresar. Sálgase de la reunión y vuelve a ingresar y yo le asigno la sala 4, ¿ya? Profe, buenas tardes. Se me fue el internet y recién logré ingresar otra vez. Sí estaba al inicio de la clase, pero recién me llegó el internet otra vez. No estaba asignada a ningún grupo. No, porque se me salió, o sea, se me fue el internet y ahorita recién llegó. Ok, ya le envié al grupo número 5. Por favor, ingrese. Gracias. Díganme, chicas, ¿necesitan ayuda? Y bueno, Sí, abogada, disculpe, ¿sobre qué caso dijo que hagamos el ejemplo? ustedes pueden elegir de cualquier área un ejemplo. Tienen que narrar los hechos y de ahí poder encontrar una norma jurídica aplicable. Luego realizan ese nexo, esa aplicación y finalmente a la conclusión a la que llegan, ¿no? La resolución a la que llegan. De cualquier área, puede ser civil, penal, administrativa, la que se les haga más fácil para ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Ya, chicos.
Abogada, buenas tardes. ¿Puede agregarme una sala, por favor? Disculpe la molestia. No estuvo en ninguna sala usted. No, es que recién me conecté, tenía este problema de conectividad, estaba con mis... Ok, ya le envío a una sala. A la 5, o cualquiera, por favor. Ya está. Ingrese, por favor.
Ya chicos, por favor, ayúdame en el grupo número 1 compartiendo, por favor. De Alanis, Juan y Vanessa, por favor. Ya, profe, ¿me puede esperar solo un minutito, por favor? Ok, Ya, ahorita les comparto. Doctora, una pregunta. ¿Tenemos que exponer todos o solo una persona? Ah, sí, una persona no hace falta a los demás. ya, ok. Ya, doctora, muchas gracias. Ya. Buenas tardes con todos. Nuestro grupo es el número 1. Vamos a comenzar con el caso. Este caso nos dice que Juan tiene 25 años. Él mismo rompe una ventana de un auto en la ciudad de Quito a las 2 de la madrugada y se lleva una mochila con una laptop. Es captado por una cámara de seguridad y después detenido por la policía una hora después de que haya robado los objetos. Juan dice que solo se encontró la mochila tirada y pensaba en devolverla, pero el caso nos dice lo contrario. Las normas que se aplican según el COIP sería el artículo 189 robo, que dice que la persona que para apoderarse de algo ajeno use violencia o fuerza sobre las cosas comete robo. Y Juan rompió la ventana, así que usó fuerza sobre las cosas. El artículo 22, denominado dolo, nos dice que actúa con dolo quien tiene la intención y conocimiento de lo que hace. Y Juan actuó en la madrugada, rompió el vidrio y después huyó con los objetos, así que sí tuvo intención de robar. La interpretación del derecho nos dice que el juez aquí analiza si es que Juan cometió o no un robo. Aunque él diga que se haya encontrado la mochila, las pruebas que son el video, lo que los policías encontraron, las cosas que él había robado, todo eso demuestra que fue un robo. Así que pues se aplica una interpretación sistemática y lógica. Combina los hechos reales con lo que dice la ley y así decide encajar dentro de un delito tipificado. La conclusión es que Juan sí cometió el robo, ya que, como vimos en el artículo 189, él usó fuerza y entró al vehículo para tomar todas las cosas que había robado y corresponde aplicar la sanción penal prevista para el robo simple. Estaba de 3 a 5 años de prisión. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muy bien. Muchas gracias. También, por favor, el grupo número 2 de Alfonsina, Cintia, Tupac y Samantha. Disculpe, abogada, ¿nos podría dar unos minutitos, por favor, para poder concluir? Y disculpas. El grupo número 3, entonces, por favor. Ya, abogada, ya le comparto. Ok, gracias.
Yo aquí tengo los nombres de los chicos. Si de pronto está alguien más, me avisa ya. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema es el robo de las antigüedades. Nuestros integrantes son Stephanie Veloz, Dayana Punina, mi persona Daniela Barragán y Joana Puruncaja. Nuestro ejemplo se basa en un grupo de individuos que ingresa a un museo de historia local en Guaranda durante la noche. Utilizando herramientas especializadas, sustraen varias piezas arqueológicas de gran valor histórico y cultural, incluyendo cerámica precolombina y objetos de oro de la época colonial. No hay testigos directos del robo, pero las cámaras de seguridad captan imágenes borrosas de los perpetradores. La policía encuentra en el lugar guantes quirúrgicos y una pequeña herramienta que no pertenece al inventario del museo. La actividad. En este caso, la policía logra identificar y detener a los sospechosos. Durante el juicio, la defensa argumenta que la acción de extraer se refiere únicamente a la remoción permanente del bien del patrimonio nacional, por ejemplo, su venta y traslado fuera del país. Alegan que si los objetos fueran recuperados dentro del territorio ecuatoriano, la acción no constituiría un atentado contra el patrimonio cultural en el sentido estricto de la ley, ya que los bienes seguirán perteneciendo a la nación. Aquí en este caso la interpretación sería interpretación teleológica o finalista. El juez al analizar este argumento de la defensa debe recurrir a la interpretación teleológica o finalista del COIP. Este tipo de interpretación se centra en la finalidad o el objetivo que persigue la ley más allá de la literalidad de sus palabras. La decisión del juez. El juez, aplicando la interpretación teleológica, rechazaría el argumento de la defensa. Razonaría que la acción de extraer debe interpretarse en un sentido amplio que incluya la sustracción física de los bienes del lugar donde se encuentran protegidos y exhibidos, ya que esto atenta directamente contra su seguridad, disponibilidad para el público y por lo tanto contra el patrimonio cultural de la nación. Como conclusión tenemos que este caso nos ilustra cómo la interpretación teleológica del derecho es muy importante para aplicar las normas de manera coherente con su propósito y para evitar interpretaciones que puedan socavar la protección de bienes jurídicos importantes como el patrimonio cultural. El juez, al mirar el hecho de palabra extraer y enfocarse en la finalidad de la ley de proteger el patrimonio, garantizaría una aplicación más justa y efectiva de la norma. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ustedes eran el grupo número 3, ¿verdad? Sí, abogada. Ya, muy bien. El siguiente grupo, por favor. Ya le compartimos, profe. Muy buenas tardes con todos. Somos el grupo número 4, conformado por Alison Guayanay, Alison Vaya, Carlos Armijos y quien les habla, Shirley Quille. Les voy a hablar un ejemplo acerca de las normas. José, un joven de 19 años, interceptó a una mujer en la calle a las 10 de la noche usando un cuchillo. La amenazó para que le entregara su teléfono celular. La víctima, asustada, entregó el dispositivo. José fue detenido por la policía minutos después, aún en posición del celular robado y con el cuchillo en su mochila. Norma jurídica aplicable. El Código Orgánico Integral Penal, el COI, Ecuador, artículos 189, robo. La persona que, con violencia o amenazas graves contra la persona, se apodere ilegítimamente de bienes muebles ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si hay gravemente, como uso de armas, se puede aplicar el inciso 2 del mismo artículo. Si el robo se cometiere con armas,
La pena privativa de libertad será de 7 a 10 años. Solución del caso. En juicio se demostró con evidencia, video de cámaras de seguridad, testimonio de la víctima y la posición del celular y el arma, que Carlos cometió el delito de robo agravado por uso de arma blanca. El juez dictó sentencia con base en el artículo 189, aplicando el agravante del uso de arma. Pena impuesta, 8 años de privación de libertad. Como conclusión tenemos que José fue hallado culpable de robo con violencia y uso de arma, conforme al COIP. La ley protege la seguridad de las personas en la vía pública y establece sanciones proporcionales a la gravedad del acto. Este caso demuestra cómo el sistema penal ecuatoriano aplica medidas punitivas para garantizar el orden y la justicia. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. El grupo número 2, antes de seguir avanzando, por favor. Sí, ya le comparto, abogada. Ok. Ya. Dame 5 minutos. Listo. Muy buenas tardes con todos. Somos el grupo número 2. Los integrantes son Samantha Veros, Tupo Muyulema, Alfonsina Morejón y mi persona. En este caso hablaremos sobre un caso en donde María es una empresaria dedicada a la venta de productos naturales, en donde firmó un contrato de compra-venta, en donde son una empresa distribuidora llamada Biodistribuciones, en donde el 10 de marzo de 2024 en el contrato la empresa se compromete a entregarle a María 500 unidades de aceite esencial de lavado de plaza de 15 días hábiles, con un valor de total de $50,000, en donde María realiza un pago complemento en el momento de la firma. Sin embargo, pasan 30 días y la mercancía no es entregada, en donde María intenta comunicarse con la empresa por diferentes medios sin obtener respuesta, a lo cual finalmente decide iniciar un proceso legal para exigir el cumplimiento del contrato o dicha devolución del dinero con daños y prejuicios. En sí, este caso tiene el título como el contrato incumplido. ¿Qué artículo se puede aplicar en ello? En este caso se resuelve con base en el Código Civil de la mayoría de los países de la tradición jurídica civilista. En este ejemplo, vamos a utilizar el Código Civil que en base a lo investigado de México como referencia. En el artículo 1796 del Código Civil Federal tiene como dicho que desde un punto o varios individuos consiste en obligarse respecto de otro u otros, o de alguna cosa de presentar algún servicio conforme a las reglas establecidas por este código, en donde queda celebrado el contrato. Al igual que tenemos otros artículos que se puede aplicar, lo que es el artículo 2104, en donde dice el deudor está obligado a cumplir exactamente la presentación pactada. El siguiente artículo, 1949, el acreedor puede exigir el cumplimiento del foroso de la obligación a la rescisión del contrato con el pago de daños y perjuicios. ¿Qué aplicaciones del derecho son involucradas? Derecho en donde se involucra en el derecho procesal civil, en donde explica que María deberá iniciar un juicio ordinario civil o mercantil. También tenemos el derecho civil. En esta trata sobre una relación entre particulares y al igual que aplica el derecho de las obligaciones y contratos. Tenemos también lo que es el derecho mercantil. En algunos casos, como en este caso, habla sobre dedicación de forma habitual al comercio. También podría aplicar la agilización mercantil, al igual que las normas y principios que corresponden al caso. También tenemos normas y principios que corresponden al caso. En sí, principio es un principio que pacta un sunt serventa, a lo que habla sobre el pacto obligado. Las partes deben cumplir con lo acordado en un contrato legalmente celebrado. Principio de una
de buena fe contractual, en donde las partes deben actuar con honestidad y lealtad antes y durante y después del contrato. También tenemos sobre las normas específicas, en donde habla sobre el Código Civil Federal, en donde aplica el artículo 1794 al 2000, a 2104. La Ley Federal de Protección al Consumidor, si María actúa como consumidora. De igual manera, Código de Comercio si ambas partes son comerciantes. En conclusión, damos que este caso se demuestra un claro incumplimiento de contrato por parte de Pedro, quien aceptó una obligación, construir una reja de 10 días, y no la cumplió en el tiempo ni acordado, en donde Juan, como parte afectada, tiene el derecho legal de exigir el cumplimiento del contrato o, a su defecto, la devolución del dinero o una posible indemnización por daños y perjuicios. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pero la tarea era identificar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país tenemos el Código Civil. Entonces, dentro del Código Civil, ahí podíamos nosotros identificar qué normativas están infringiendo. En el caso de ustedes que escogieron un ejemplo de derecho mercantil, entonces también tenemos el Código Mercantil, en donde ustedes podían servirse de base y no coger un caso específico de México, según lo que escuché. Entonces, eso, chicos, por favor, tengan en cuenta que el objetivo es conocer de aquí del país, ¿no? El siguiente grupo, por favor. Ya le comparto. Ya, en el caso legal aplicable, es lo que vamos a presentar hoy día. Dentro de los integrantes están John Coveña, Dana Vallejo, Johnny Banchón, Justin Ledesma y mi persona, Naidelin Ronquillo. Dentro del tema que vamos a dar es sobre la omisión de cuidados dentro del derecho familiar. Abordaremos temas de lo que es el hecho, la interpretación, la norma aplicable y la conclusión. Como el hecho tenemos que una madre deja a su hijo menor de 7 años solo en casa durante varios días sin ningún adulto, que lo supervise sin comida suficiente ni condiciones básicas para su cuidado. El menor es visto pidiendo ayuda a vecinos para poder comer y muestra señales de descuido físico y emocional. Los vecinos preocupados por el bienestar del niño presentan una denuncia ante el DIF, Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. Dentro de la interpretación, se puede decir que en este caso constituye una omisión de cuidados, que es una forma de maltrato por negligencia, ya que la madre al dejar solo al menor por un periodo prolongado sin asegurarse de su bienestar, incumple con sus deberes parentales de protección, alimentación y vigilancia. Esta conducta no solo vulnera los derechos fundamentales del menor, sino que lo pone en una situación de riesgo físico, emocional y psicológico. En la norma aplicable tenemos la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes que está en el artículo 103 y 104, el cual establece el derecho de los menores a vivir en condiciones de bienestar con un entorno familiar sano y obliga a las autoridades a intervenir cuando este derecho se ve amenazado. Considera negligencia cualquier forma de descuido grave que ponga en riesgo la interpretación del menor, la integridad del menor. Esto se encuentra dentro del Código Penal Federal en el artículo 343, el cual sanciona a quien, teniendo una obligación de cuidar de un menor o persona que no puede valerse por sí misma, omite dicha obligación y pone en riesgo su salud, integridad o vida. Las penas pueden incluir prisión y pérdida de la patria potestad. A modo de conclusión, se tiene que, ante este tipo de situaciones, el DIF puede tomar medidas urgentes como la separación temporal del menor del entorno familiar y su resguardo en una casa, hogar o familiares responsables. El caso será turnado al Ministerio Público y al juez familiar, quienes valorarán si se acredita una negligencia grave o reiterada.
La madre puede enfrentar consecuencias legales como la pérdida de la custodia, sanciones penales e incluso la suspensión de la patria potestad si se demuestra que no es capaz de garantizar el bienestar del hijo. El interés superior del menor es prioritario en estos casos, por lo que el Estado debe asegurar su protección integral y emocional y física. Muchas gracias. Bueno, chicos, otra vez no están cumpliendo con la tarea que les envié. Otra vez tenemos un caso de México. Entonces aquí tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y también tenemos el Código Orgánico Integral Penal denominado COIP. Entonces esos son los que tenemos en nuestro país. El ejercicio era que ustedes puedan narrar el hecho, está muy bien lo que narraron el hecho al momento de identificar la norma, identificar una norma que no es aplicable en nuestro caso, porque corresponde a otro ordenamiento jurídico. Entonces, los dos grupos que expusieron al final, parece que era el 2 y el 5, no cumplieron con esa partecita de la tarea, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a ubicarnos en nuestra normativa vigente dentro de nuestro territorio. Como les decía, tenemos un ordenamiento jurídico que abarca varias áreas, entonces vamos a buscar dentro de nuestro ordenamiento jurídico cuál es la posible solución para ese conflicto que nosotros narramos. Entonces, eso es la tarea para ustedes, ¿no? No solo buscar en Internet, sino más bien dentro de nuestro ordenamiento jurídico, identificar la norma que se puede aplicar y en base a la cual vamos a sancionar a una persona, vamos a exigir un derecho, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Lamentablemente, los dos últimos grupos no lograron concluir eso, ¿no? Entonces, recuerden que no tenemos Código Penal Federal, tenemos un COIP y no tenemos la ley de la niñez, me parece que decían, sino más bien el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y eso es a los que nos referimos, ¿no? Son muy similares con respecto a lo que sanciona o a lo que determina. Sin embargo, esas son las leyes que a nosotros nos rigen como ecuatorianos dentro del territorio ecuatoriano. Eso, chicos. Bueno, los demás grupos en sí, el objetivo del trabajo era este, ¿no? La identificación, la narración de los hechos, la identificación de una norma y llegar a una conclusión en base a esa norma. Todos los grupos lo hicieron muy bien. Entonces, les agradezco por eso. Les felicito también. Tuvimos el inconveniente con los últimos grupos nada más, pero es con respecto a la normativa aplicable dentro de nuestro territorio. Eso nomás, de ahí en sí la finalidad de la tarea fue cumplida. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este tema, con respecto a algún tema adicional? Ninguna duda. Ya, Alanis, muchas gracias. Bueno, entonces de no tener dudas, les agradezco por conectarse, chicos. Por favor, realicen el test de esta semana. Si tienen algún inconveniente, me avisan. Esta semana vamos a tener algo así como un ensayo para que ustedes vayan viendo cómo se maneja el programa, para que en lo posterior, ya en la semana número 16 que tenemos el examen, ustedes ya puedan rendir sin ningún inconveniente el examen. El examen va a ser bajo la misma temática, entonces por favor, ya familiarícense con este programa. No hace falta que cada vez que vayan a rendir el test o el examen se bajen o se descarguen el programa, sino más bien ya lo tienen instalado dentro del computador y únicamente deben tener a la mano su cédula de identidad, nada más, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar al examen. Esa es lo único que tenemos como condición antes de iniciar el examen. Eso, chicos, si no hay más preguntas, les agradezco por su conexión. A los chicos que pudieron conectarse también tienen su aporte dentro de las tareas que hemos trabajado en clase. Así que muchas gracias también por eso. En este sentido, nos estaríamos viendo en la semana número 15 para tratar un poco más los temas de las semanas previas al examen, ¿no? So, chicos, cuídense mucho, que tengan una linda tarde y un resto de semana muy bendecido, ¿ya? Gracias por su conexión. Un abrazo, chicos. Hasta luego, abogada, gracias. Hasta luego, Licen.